Laxo, Ecuador, desde el año 97. Su principal línea de investigación es el estudio de las desigualdades sociales en la globalización, especialmente a través del análisis de las migraciones internacionales. Sus últimas publicaciones han girado en torno a la relación entre género, migración y organización social, del cuidado en la globalización, así como en la compensación de las familias transnacionales. Actualmente su interés está en examinar el impacto de la crisis global en las estrategias migratorias de los y las ecuatorianas en España y en Estados Unidos, y su repercusión en las comunidades de origen. Estas aportaciones que ha hecho la doctora Yoconda no solamente ha sido para el Ecuador, sino también para toda América Latina. Entre las publicaciones podemos resaltar que participó en el perfil migratorio del Ecuador conjuntamente con el OIM. En el 2013 también tiene la publicación Lejos de tus pupilas, familias transnacionales, cuidados y desigualdad social en el Ecuador. En el 2008 también tiene la publicación América Latina Migrante, Estado, Familia e Identidades. Así también cuenta con una publicación sobre nuevas migraciones latinoamericanas a Europa, balances y desafíos. Y también, para así repercutir en nuestro entorno, la perspectiva de la desigualdad, género, trabajo y pobreza en América Latina. Yo contaré con ustedes. Bueno, buenos días con todos, con todas. Yo quiero en primer lugar agradecer al Instituto Nacional de Migración de República Dominicana por esta invitación a compartir mi trabajo con ustedes. Lo que yo quiero hacer el día de hoy es una reflexión sobre precisamente la relación entre el retorno como un proceso de la migración, como parte del ciclo de la migración, y entenderlo en lo que yo llamo en clave de género. ¿Qué significa mirar este proceso del retorno en clave de género? Ese es mi objetivo. No sé si ustedes pueden ver el PowerPoint, me imagino que sí. Entonces, esta presentación lo que busca examinar a través de un caso particular lo tomo de un estudio realizado en mi país, en Ecuador, es mirar este retorno en clave de género a través de 3 procesos. El primero, cuáles han sido las trayectorias sociales y migratorias de los migrantes retornados, mirando a hombres y mujeres. El segundo, cuáles han sido las trayectorias laborales de esos migrantes. Y el tercer punto, cuál ha sido su experiencia en la reinserción social. Es decir, mirar, ¿no es cierto?, el retorno no solamente como un acontecimiento, como un hecho, como un evento, sino el retorno como un proceso muy complejo en la vida de los migrantes que implica muchas cosas. Yo solo voy a mirar 3. La trayectoria social, la trayectoria laboral y el proceso ya de reinserción en sus comunidades, en sus barrios, en sus ciudades, ¿sí? Lo que me interesa entender son 2 cosas. La primera, obviamente, si lo vemos en clave de género, desde una perspectiva de género, son estas diferencias entre hombres y mujeres presentes en estas trayectorias. De qué manera, si miramos las trayectorias de retorno de los hombres y miramos aquellas de las mujeres, encontramos o no diferencias. Es decir, existen o no diferencias, ¿no? Y en segundo lugar, entender estas diferencias, entender las posibles experiencias diferenciadas de hombres y mujeres en este proceso de retorno, a través de lo que estamos llamando aquí los distintos capitales que han adquirido los migrantes, los y las migrantes en sus experiencias de migración. ¿Qué entiendo yo por discapitales? Quiero entender como
los activos, las ganancias, los procesos a los aprendizajes que pueden tener los migrantes. A eso sería lo que llamamos el capital cultural. ¿Sí? Los aprendizajes, los conocimientos, los saberes, no solo formales a través de la educación, sino también informales a través de otro tipo de procesos de formación. Entonces, la migración brinda, ¿no es cierto? Puede brindar o no una serie de aprendizajes, de saberes que los migrantes adquieren a través de su experiencia. También, por supuesto, puede proveer recursos económicos, ¿no es cierto? Uno puede regresar con determinados recursos financieros o comprarse una casa o haber podido instalarse un negocio. A eso le llamamos como ese capital económico. Y también puede haber adquirido relaciones con otras personas, contactos, haber mantenido, por ejemplo, la relación con su familia en las comunidades de origen y o con vecinos o con amigos o adquirir, a eso le llamamos todas las redes sociales que el migrante tiene o no al momento de retornar, y a eso es lo que le llamamos capital social. Entonces, las redes que tiene o no el migrante al retornar, si mantuvo contactos o más bien estuvo totalmente desvinculado de esas redes, van a modificar, ¿no es cierto?, sus formas de retornar. Si regresa o no con recursos económicos, con activos económicos, también va a incidir en sus formas de retorno. Y los aprendizajes, los saberes, todo ese capital cultural, pues pensamos que también condiciona ese retorno. Entonces, si lo miramos desde la perspectiva de género, la pregunta es cómo podemos analizar esos distintos tipos de capitales que entran en juego en el retorno por parte de las mujeres y por parte de los hombres. Tienen la misma forma de combinarse, el mismo tipo de condicionalidad, en fin. Esa es un poco la propuesta, de analizar esos procesos de retorno diferenciados, mirando qué tipo de capitales hombres y mujeres han podido acumular, sociales, económicos y culturales, en ese proceso. En el fondo, entonces, hacernos estas preguntas sobre el retorno, hacernos estas preguntas sobre el retorno en el proceso migratorio, nos ayudan a entender una faceta importante de la relación entre migración, entre desarrollo y retorno. Porque hay muchos estudios, mucha literatura, muchas propuestas que apuntan a mirar al retorno como un proceso que podría coadyuvar, que podría ayudar a desencadenar ciertos procesos de desarrollo, ¿no? Dentro de esta literatura que mira la relación entre migración y desarrollo como un ciclo no siempre negativo, sino que también puede traer cosas positivas, se ve también que los y las migrantes retornadas a sus comunidades, a sus ciudades, a otros barrios, podrían, ¿no es cierto?, también contribuir de alguna manera a procesos de transformación social, ¿no? Entonces, en el fondo, hacernos la pregunta sobre género y retorno es hacernos también una pregunta sobre el retorno y el desarrollo. Yo voy a presentarles esta reflexión que les acabo de mencionar a partir de un caso de estudio en mi país, en Ecuador, en Quito, cerca de Quito, en un barrio periférico de la ciudad de Quito. Aquí tienen ustedes un paisaje muy clásico del mundo andino de mi país, con los cultivos de maíz y una casa, ¿no es cierto?, típica de producto de la migración, producto de las construcciones y la búsqueda de tener un hogar en la comunidad de origen, producto del trabajo, ¿no es cierto?, de los y las migrantes. Este es un barrio
donde vamos a situar el estudio. Ya les voy a dar un poco más de elementos para que lo tengan presentes. Eh, pero quería iniciar, ¿no es cierto?, más allá de esta, digamos, fotografía y representación de como un paisaje de la migración, ¿no es cierto?, de alguna manera, empezar con 4 puntos que son fundamentales, creo yo, para concebir el retorno, ¿no? Ya vimos lo que incide en la experiencia de retorno. Vamos entonces a algunos elementos más conceptuales sobre el proceso mismo. Una primera idea, lo que ya les había mencionado de alguna manera, es que el retorno no es ni un fin, ni un hecho aislado, ni solamente un acontecimiento que ocurre en la vida de las personas, sino entenderlo como un proceso, como algo que puede ser planificado, como no planificado, que puede ser, que puede advenir fue producto de una serie de decisiones, ¿no es cierto?, anticipadas. Vamos a ver que puede ser parte de un ciclo migratorio circular, es decir, yo regreso por unos 2, 3 años y luego me vuelvo a ir. Es decir, como parte de la migración misma, más que como el fin de la migración. Entonces, es una primera idea importante que aparece cada vez más en lo que podríamos llamar comunidades más transnacionales, es decir, comunidades en donde ya no existe un proyecto migratorio claro de que yo migro por 10 años y luego regreso y ya me quedo viviendo todo el resto de mi vida en mi país de origen, ¿no? Sino como la migración cada vez revela que se empiezan a producir procesos intergeneracionales en que migra una primera generación, luego la segunda se instala en país de destino, luego algunos de ellos pueden volver, pero parte de la familia ya se queda en el otro país, ya sea en España o en Estados Unidos, y nace lo que podríamos llamar este vivir transnacional, en donde yo tengo una casa en República Dominicana o en Ecuador, pero también tengo trabajo en Nueva York, o vivo en Madrid y Barcelona, y mis hijos viven en Londres, y yo sigo mandando remesas a Dominicana, o sigo mandando una especie de vivir transnacional que ya no tiene un fin en sí mismo en la comunidad de origen, ¿no? Entonces, el retorno muchas veces tiene que ser visto en ese contexto de vivir transnacional y de lo que llamamos capital de movilidad. Habíamos ya hablado, ¿no es cierto?, de las redes, los vecinos, los amigos como capital social, los recursos económicos, los saberes y la información. Quisiera introducir esta idea de capital de movilidad para entender las diferencias entre hombres y mujeres también, que tiene mucho que ver con la condición jurídica y migratoria de los y las migrantes. Es muy distinto si yo tengo papeles de residencia o la misma nacionalidad o la ciudadanía estadounidense o española, el activar ese capital de movilidad. Una de las cuestiones muy presentes en la migración ecuatoriana, que es la que yo estudio, pero también en la migración dominicana, es que ese capital de movilidad, ese ir y venir entre un destino y otro, es posible, obviamente, cuando existen papeles de residencia, cuando la migración es regular. Cuando no la es, y por ejemplo tenemos retornos forzados a través de la deportación, porque la deportación es un tipo de retorno, ¿no es cierto? Es un tipo de retorno forzado, abrupto, muchas veces no planificado y no deseado. Lo que hemos visto en el caso de Ecuador, que es el otro estudio que me encuentro realizando actualmente, estoy trabajando más con familias de deportados, es que precisamente ese capital de movilidad es el que no está presente de manera regular, pero eso no impide
Esto es el caso en el Ecuador, es así. Yo pienso que en República Dominicana también se debe encontrar esas situaciones. Ustedes me dirán que la gente igual vuelve a salir por canales irregulares, ¿no? Vuelve a hacer el viaje, vuelve a intentar regresar especialmente a Estados Unidos, ¿no? Y el cuarto elemento, digamos, que contextualiza esta situación del retorno es aquel que tiene que ver con cada contexto local, cada contexto nacional tiene sus particularidades y no podemos lo que sucede en Ecuador compararlo con lo que sucede en el retorno en Dominicana per se. Las conclusiones que yo puedo ver de lo que sucede con las mujeres en Ecuador cuando retornan no necesariamente van a ser las mismas de mi caso en República Dominicana, en Perú, en cualquier otro país. Y tenemos que tomar en cuenta, sobre todo, cuando hablamos de género, que el contexto local va a estar muy atravesado por las percepciones culturales que tengo yo, que tiene mi comunidad, que tiene la sociedad en donde habito, de las desigualdades sociales, de las desigualdades de género. Como vamos a ver, una de las cuestiones que hay que mirar cuando se retorna es cómo son acogidos hombres y mujeres en sus comunidades de origen, de qué manera estas representaciones, de estas ideologías, de estas maneras de ver a los hombres y mujeres de las distintas localidades expresan distintos tipos de desigualdad, ¿no? Entonces, la persona que retorna se enfrenta no solamente a buscar un empleo, a eh, contar con cómo hace para instalarse un negocio o cómo consigue los medios para su subsistencia, sino que también se enfrenta, ¿no es cierto?, a cambios culturales, a que regresa con otro tipo de experiencia en torno a las relaciones de género, en que se le exige una serie de cuestiones para reintegrarla social y culturalmente. En Ecuador, por ejemplo, los niños y niñas, hijos de parejas de migrantes que volvían a Ecuador desde España, se ingresaban a la escuela y empezaban a hablar como españolitos o españolitas y la gente no necesariamente las aceptaba, se les decía y que por qué se hacen los extranjeros, en fin, es decir, no hay temas culturales en el retorno, hay temas educativos, hay distintas formas de ser que debo enfrentar en el momento que regreso. Y eso en términos de género es muy importante, porque muchas veces las experiencias en otros países de subordinación, pero también de empoderamiento, pueden significar que ya las personas migrantes pueden adquirir otra manera de ver las cosas, que el momento de reinsertarse en sus comunidades puede representar una gran diferencia. Entonces, estos son como los puntos a analizar. Solamente para situar, como les había mencionado, que uno de los puntos más importantes es el contexto local y entender bien de dónde partimos para poder luego adelantar ciertas consecuencias, quisiera mencionar algunos datos muy generales para que ustedes puedan entender el caso de estudio. Bueno, Ecuador tiene una migración hacia Estados Unidos y España. La de Estados Unidos tiene unos 50 años ya, hacia España tiene 20 años de migración. En eso nos parecemos un poco a República Dominicana. Nuestros principales destinos son Estados Unidos y España. Ecuador, empezamos a tener un proceso de retorno importante a partir del 2008, tanto de España por la crisis en Europa, la crisis económica que dejó sin trabajo, sobre todo a muchos hombres, menos a mujeres, pero muchas de estas
mujeres que habían viajado con sus parejas, a pesar de que ellas todavía tenían trabajo, sobre todo en lo que se llama la economía del cuidado, como empleo doméstico, cuidado de ancianos, cuidado de niños, enfermeras, ayudantes en la salud. Ese es el nicho principal que han ocupado las mujeres. El rato que los esposos también empezaron a volver, pues ellas también volvieron. Entonces el proceso de retorno se da, es un proceso producto de la crisis, por eso lo he puesto como crisis y retorno. Es, si quieren, un contexto local, pero también global, es decir, lo que les ocurrió a los ecuatorianos en España, también les ocurrió a los venezolanos, digamos, menos a los colombianas, a las peruanas, y yo sospecho que algunas personas de República Dominicana también, que tuvieron que enfrentar esa crisis brutal del mercado laboral español y que afectó a la población migrante, ¿no? Y otro proceso que compartimos con Dominicana es el crecimiento de las deportaciones desde Estados Unidos, que como sabemos en los últimos años con el gobierno de Obama y por supuesto ahora nos enfrentamos a una recesión mucho más grave con el gobierno de Trump, ¿no? Pero el incremento del retorno forzado, de la deportación desde Estados Unidos, ha afectado a la comunidad ecuatoriana sobremanera. El crecimiento de las deportaciones en los últimos años, desde el 2008 en adelante, ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Tenemos pocos estudios sobre retorno, pero ya los cuantitativos ya nos dejan ver una cuestión que sospechábamos en términos cualitativos cuando conversábamos con la gente, es que las mujeres retornadas parecerían tener más dificultad de inserción, de encontrar empleo que los hombres retornados, ¿no? Eso es un dato cuantitativo que lo muestra un estudio, ¿no? Es un poco eso lo que nos llevó entonces a hacer un estudio más cualitativo para entender bueno, qué está sucediendo ya en términos mucho más cualitativos, ¿no? Nos concentramos en un barrio periférico de la ciudad de Quito, un barrio con población migrante interna, que en los años 90 empezó a migrar, que llegó de otras partes del país y en los años 90 empezó a migrar sobre todo a España, ¿no? Y veamos entonces un poco esos resultados. En cuanto a las trayectorias migratorias, ¿no? El primer aspecto que habíamos mencionado, pues una de las cuestiones muy presentes en este lugar, que tiene una migración, como les decía, de finales de los 80, comienzos de los 90, que se recrudece con mucha fuerza al comienzos del 2000, lo que tenemos es un retorno más bien económico, no forzado, hay muy poca gente que ha sido deportada, la mayoría de las personas que llegan desde España llegan como diríamos retorno voluntario, no, entre comillas voluntario, vamos a ver. Y lo que vemos es que el proceso de retorno, el retornar, se parece bastante a su primer proceso migratorio. Es decir, es escalonado. No regresa toda la familia, regresa un hijo, regresa el padre, empieza primero a tantear, como decimos, a ver cómo les puede ir, si es posible o no, el encontrar trabajo, se vuelve a ir. Es un proceso escalonado, muy similar a cómo fue la salida, en que en el caso ecuatoriano primero salieron las mujeres, se instalaron en España, empezaron a ver cómo les iba, luego fueron llevando a los hijos o fueron llevando al esposo cuando había esposo, pero no fue un viaje familiar, a diferencia de otras migraciones. Es un retorno escalonado, es un retorno en donde la persona realmente ensaya mucho para ver si realmente es posible ese retorno. Por eso es un proceso, ¿no? Muy parecido lo veíamos nosotros que la salida.
Retornos temporales, entonces, y visitas frecuentes preparan ese retorno más permanente, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque ahí aparece esto, uno de los elementos que habíamos ya mencionado, que es este elemento del capital social, ¿no? Hay una gran diferencia entre las personas que han mantenido, han podido mantener algún tipo de relación con sus familiares en origen, con vecinos, con amigos, con contactos, ex colegas, compañeros del empleo, en fin, permiten ese mantenimiento de redes familiares y sociales. La posibilidad, ese capital de movilidad que mencionaba, la posibilidad de ir y venir, es una garantía también para el mantenimiento de las redes. ¿Sí? Eso de poder volver en las vacaciones, mandar a los hijos al verano mientras tienen vacación de la escuela, visitarse constantemente, el poder viajar, que es lo que sí es posible desde España, porque se tiene papeles en general, entonces permite un mantenimiento de las redes y también permite un retorno más tranquilo, seguro, con más posibilidades de una reinserción, ¿no? Entonces, lo que vimos en nuestro caso es bastante parecido a lo que en otros autores, precisamente tomando el caso de República Dominicana, llamaban ese vivir transnacional. Es decir, ahí entra esta idea de transnacionalismo, en donde las familias están de alguna manera en los dos países, ¿no? Eh, la idea en el caso ecuatoriano, y yo creo que también dominicano y en general global, es que por las dificultades que están teniendo los migrantes este rato en Estados Unidos y también por el cierre del mercado laboral en España, la crisis económica en ese otro destino, hasta qué punto se va a poder prolongar ese vivir transnacional, o sea, hasta qué punto todavía se va a tener la posibilidad de ir y venir, la posibilidad de tener dos familias, dos casas, en fin, de mantener esta especie de vida entre dos lugares. Puede ser que se dificulte cada vez más por estos temas más estructurales, diríamos, globales, de las políticas en los países de destino y también de la economía global, ¿no? Entonces, como vemos, si analizamos las trayectorias migratorias y de retorno de estas familias, vemos que muchas de ellas no cierran la posibilidad de volver a irse, por ejemplo, no cierran la posibilidad y mantienen ciertos contactos que luego en algunos casos pueden ser muy útiles. Este es un estudio que nosotros hicimos en el 2013 y ahora que visitamos a las familias vemos que muchas de ellas han vuelto a irse. Sí, es decir, se confirma esta idea de que no es definitivo y que ese capital social, esas redes y contactos están presentes en los dos lados y pueden servir tanto para el retorno como para un posible regreso, ¿no? Vamos a las trayectorias laborales, entonces, en ese sentido, y cómo entra en juego ya no ese capital social, sino pues el capital cultural que le llamamos, la educación, los saberes, la experiencia de la migración, y qué implica desde el punto de vista de género, ¿sí? Aquí encontramos algunas cuestiones que llaman mucho la atención en términos de género. Uno, se confirmó a nivel cualitativo lo que ya una primera encuesta nos había dicho, y es que las mujeres, a diferencia de los hombres, no necesariamente regresan a un empleo. O sea, las mujeres que salieron no necesariamente tenían un empleo, estuvieron casi al 100% ocupadas en los países de destino, pero cuando regresan no necesariamente vuelven a encontrar trabajo o a emplearse, ya sea porque no lo deciden.
Eh, existe entonces un gran cambio y una especie de shock para ellas de venir de un empleo casi al 100% en los países de destino, en donde o se trabaja, no hay otra manera, digamos, y por lo tanto se siente una cierta autonomía económica, a una situación en donde esa autonomía económica ya no está garantizada. Eh, 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 Mientras que los hombres generalmente sí vuelven a una actividad previa o al autoempleo, el emprendimiento, ponerse un negocio, empezar a buscar la forma de organizar un autoempleo, ¿no? Eh, y entonces la conclusión un poco es que el regreso, como les decía, no es solamente, no afecta de la misma manera a hombres y mujeres. Uno puede encontrar un cierto retorno que significa también retornar a una división más tradicional del trabajo, ¿no? A un cierto orden de género, a lo que llamaríamos una especie de reconfiguración de las fronteras de género y a una división más tradicional, ¿no? Eh, este fenómeno más general tiene algunas especificidades de acuerdo a cómo se conforman las familias, cómo están las parejas, si son parejas de parejas o si estamos hablando de mujeres jefas de hogar, ¿no? Encontramos entonces diferencias en edad y sexo en torno al rol del capital cultural, ¿no? Encontrábamos que cuando había lo que llamamos capital social, es decir, contactos, mantenimiento con las relaciones en origen, familiares, barriales, sociales, comunales, y además se había podido adquirir cierta educación, capacitación, estudiar formalmente o un cierto aprendizaje en destino, y se tenía pareja, es decir, tres condiciones, los retornos se producen con relativo éxito, es decir, hay una buena reinserción, puedo encontrar un trabajo mejor del que tenía cuando salí, vengo con cierto capital económico, las redes sociales me ayudan a encontrar ese trabajo, etcétera, ¿no? Eh, pero no siempre, esa es como la situación ideal, ¿no? Sabemos obviamente que no es esa la situación ideal, sino que, por ejemplo, con la migración con el retorno desde España, muchas de las familias migrantes, ecuatorianas en todo caso, yo supongo que dominicanas también, tuvieron muchos problemas con las hipotecas, con el tema de las casas. Habían adquirido casas, pisos en España que de pronto tuvieron que pagar al doble las cuotas y muchas de ellas tuvieron que abandonar esas casas, perdieron el ahorro de la migración y y eso le hizo que no pudieron regresar, digamos, con ese capital. Eh, pero varias familias sí regresan con activos importantes, casas, locales comerciales, automóviles, ¿no? Entonces, es muy relativo las trayectorias laborales, digamos, o el hecho de que se pueda activar capital social y capital cultural, implica diferencias de género en ese sentido. Y vamos al último tema, que es lo de la integración social, ¿no? Más allá de esas trayectorias o del empleo que consigo, de los recursos, los activos que pueda yo tener, también hay cambios, como les decía, en lo que, bueno, otra autora que ha trabajado mucho en República Dominicana, Peggy Levitt, llama las remesas sociales, ¿no es cierto? Tal vez ustedes ya lo han escuchado. Es lo que acá veíamos, contrariamente a esta idea de que las personas llegan con ideas nuevas, nuevas relaciones de género y las pueden aplicar a sus lugares de origen y van a ayudar a transformar sus lugares de origen.
Lo que nosotros encontramos en el caso del Ecuador es que, bueno, sí hay cambios en los roles, un poco la foto que estaba ahí es para ejemplificar cómo los hermanos mayores empiezan a tener como una actitud más de cuidado con los menores, pero lo llamábamos como un permanente proceso de renegociación de las fronteras de género en el espacio reproductivo. Y ahí lo que encontramos es ni muchos cambios, pero tampoco un volver a los roles tradicionales anteriores a la migración, sino más bien experiencias mixtas ligadas estrechamente con las experiencias en destino y con nuevamente la cuestión de los contactos de capital social, ¿sí? Hablábamos de esta renegociación, yo puedo tratar de mantener cierta concentrarme como mujer retornada en buscar recursos económicos y mantener cierta autonomía económica y ceder en lo social y volver a aceptar ciertos roles de mi comunidad más tradicionales, siempre y cuando mantenga lo primero, ¿no? Entonces hay una renegociación de los distintos capitales y las distintas formas como de subordinación, de desigualdad, que permite una reinserción también positiva, porque tampoco vemos los casos en que puedan llegar mujeres empoderadas o con una visión completamente radical del mundo, que lo que hace es enfrentarse, digamos, y crear un shock que más bien le va a afectar también muchísimo. Entonces, los cambios se dan, pero se dan de manera paulatina, ¿no? Como conclusión, entonces, un poco lo que el estudio nos hace reflexionar sobre esta relación entre transnacionalismo, retorno y género, es que las experiencias sociales, culturales y económicas con las que vienen los y las migrantes condicionan su inserción laboral de retorno. Eso relativiza un poco esta idea de que los migrantes siempre vienen con capitales que siempre pueden invertir en sus sociedades de origen, que es un poco lo que dicen las teorías de migración, retorno y desarrollo, que el migrante es un agente de desarrollo que va a retornar de manera positiva a invertir. No siempre se tiene esos capitales, no siempre se han mantenido los contactos con la sociedad de origen, no siempre las condiciones económicas permiten regresar con un capital y no siempre, sobre todo por las experiencias de los mercados laborales en destino, se ha podido estudiar, ganar experiencias distintas en términos de educativos, ¿no? Si pensamos en las mujeres ecuatorianas insertas sobre todo en el trabajo del cuidado y en el trabajo doméstico en destino y con horarios, ¿no es cierto?, de trabajo muy fuertes y muy precarizados, es difícil también que esas mujeres hayan podido realmente adquirir un cierto capital cultural, ¿no? Todo lo contrario, más bien en el caso ecuatoriano, que hemos tenido una emigración de una clase media empobrecida en los años 90, de educadoras, de mujeres que trabajaban en contabilidad, en administradoras, y que fueron a ejercer trabajo de cuidado, lo que tenemos es una inversión más bien al revés, de un capital cultural desvalorizado. Es decir, yo fui profesora, 20 años ejerzo el trabajo de cuidado, cuando quiero regresar a insertarme como maestra, ya no tengo las habilidades de maestra, ¿no? Entonces, más bien podemos encontrar casos de inversos, no de adquisición de capital cultural, sino unos procesos de descalificación, ¿no? Las condiciones del retorno son determinantes, si pude yo o no tener esos recursos, y esta idea de esta necesidad de renegociar las fronteras de género y las fronteras sociales. Eso sería, creo que me pasé un poquito del tiempo, pero podemos entonces abrir el diálogo para sus preguntas, para sus comentarios sobre estas reflexiones. Muchas gracias. Gracias a ti, Yoconda. Ahora pueden tanto escribir sus preguntas en el chat, y si alguien desea hablar para darle acceso al micrófono, pueden levantar el icono de la manito y así sabemos quién desea
hablar directamente o también tenemos sus intervenciones. Aquí también tenemos público, si alguien de aquí desea hacer alguna pregunta, también la pueden hacer. Bueno, muchísimas gracias, Yoconda, por esta lectura. Tengo muy buenos recuerdos de Ecuador, viví allí casi 3 años, estudié en la Andina, tengo muchos buenos amigos en Flax. Mi pregunta tiene que ver un poco con es decir, esa capacidad de vivir transnacional. Resumo un poco, yo soy parte de esa misma experiencia. En el caso de mi familia dominicana, mi abuelo, que tuvo 7 hijas, las 7 en algún momento migraron y también las 7 retornaron. Pero en el caso de sus hijos o sus nietos, ellos han tenido un doble contacto, incluso a veces un triple contacto con los países a los cuales ellos se fueron. Entonces, mi pregunta viene direccionada en el sentido de si hay algún tipo de estudio o hay algún tipo de acercamiento a esas segundas generaciones, terceras generaciones de hijos de migrantes y cómo más o menos funciona ese vivir transnacional, los aportes, las dificultades que pueden tener. Y bueno, muchísimas gracias por la dedicación y el tiempo. Bueno, bueno, yo creo que es muy interesante lo que tú comentas. Me parece que tenemos ahí una deuda pendiente en la agenda de investigación. Yo lo que conozco en el caso dominicano, que justamente es el que a nosotros nos ha inspirado para nuestro estudio, es el trabajo de Luis Guarnizo, que justamente se domina vivir transnacional, ¿no? En donde precisamente él analiza cómo existen esas dos, la migración es un tema intergeneracional, ya no solo de padres a hijos, sino en este caso nietos, ¿no? Y de qué manera eso se produce. Mi comentario al respecto es que me parece que ese análisis se produjo en los años 90. Y creo que las condiciones de aquí al 2018, las condiciones estructurales, las condiciones en términos de jurídicas, las condiciones en términos de la inserción en el mercado laboral, los migrantes ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, las familias no son las condiciones de los años 80 o 90, ni del mercado laboral de Nueva York, por ejemplo, en donde sí están dominicanos y ecuatorianos en su gran mayoría, y tampoco el español. Entonces, yo creo que los soportes estructurales de ese vivir transnacional son diferentes ahora, los soportes y los obstáculos, diríamos, y entonces ahí yo creo que hay una gran diferencia. Y necesitamos más bien, yo diría, retomar lo que se hizo en los 90 y ver qué es lo que está pasando ahora, 20 años después, con nuevas condiciones en el mercado laboral, con nuevas condiciones en términos de los estados, y entenderlo, digamos, en ese sentido. En el caso ecuatoriano, yo creo que como el gran boom de la migración se dio a finales de los 90 y comienzos de los 2000, tenemos como unos 20 años ahorita de trayectoria migratoria. Entonces nos falta un poquito llegar a los nietos, nietas, ¿no? A este vivir más intergeneracional, transnacional, pero creo que ya podemos hacerlo. Entonces yo creo que ese es justo un tema muy importante que deberíamos retomar, que se lo trabajó en los 90, pero que me parece que estamos viviendo en un contexto muy distinto ahora. Gertrudis Santana, República Dominicana. Mucho gusto, Gertrudis, adelante. Del Movimiento Sindical República Dominicana, CNTD, dar las gracias por la invitación. Creo que es bastante bueno recalcar que la migración mayormente de dominicanas, nosotros tenemos un país que tanto recibe como sale. Nosotros tenemos muchos migrantes
mayormente de nuestros hermanos Haití, pero sí los dominicanos migramos mucho también. Y lamentamos mucho esto de que los dominicanos muchas veces migramos, muchas veces con licenciatura y con ingeniería, y vamos a insertarnos muchas veces en lo que es el servicio doméstico y trabajo que no necesita ninguna cualificación. Y muchas veces para nosotros poder incluso ejercer nuestras profesiones tenemos que seguir estudiando. Entonces es bueno seguir tocando el tema y el desequilibrio que hay, porque mayormente somos las mujeres las que emigramos y lo que estamos haciendo es servicio de cuidado, servicio doméstico en otros países, y ver cómo afecta a las mujeres, cómo tienen unos rostros más de género, de mujer, la migración en lo que es el mundo entero. Sí, efectivamente, Gertrudis, me gustaría comentar, te agradezco muchísimo ese comentario. Creo que precisamente eh, las mujeres ecuatorianas compartimos algunos de esos elementos. También la migración que salió a España de mujeres ecuatorianas fue una migración que podríamos decir no absoluta, pero sí de mujeres que tenían ciertos niveles educativos, que inclusive tenían empleo de maestras, de contadoras, de enfermeras, y que muchas de ellas fueron a ejercer también el trabajo doméstico, el trabajo de ancianos, el trabajo de cuidado. Y de cara al retorno, quiero insistir, por eso es tan importante estudiar la trayectoria que hacían antes, qué hacían en su migración y qué van a hacer en el retorno. Fue muy difícil para estas mujeres, por ejemplo, que regresaban algunas con expectativas de volver a sus empleos anteriores, de contadoras, de maestras. El volver después de 10, 15 años de haber estado en el trabajo de cuidado, volver a tener, poder ejercer esos oficios, esas profesiones, porque ya habían pasado un proceso de descalificación. Y ahí hay un rol de los estados muy importante, hay un rol de los estados, de la política pública muy importante, para entender cómo volver a capacitar, cómo ayudar a estas mujeres, en este caso, por ejemplo, que por sus proyectos migratorios han estado muchos años en sectores no calificados, y cómo ofrecer la posibilidad de actualizar sus conocimientos, de actualizar sus procesos, y que puedan tener una inserción, ¿no es cierto?, positiva. Por eso decía yo, ahí hay un rol de los estados, y por otro lado hay que desmitificar esta idea muy presente en la literatura sobre retorno y migración, de que siempre la experiencia migratoria permite adquirir un capital cultural que pueda luego ser reinvertido en las sociedades de origen, ¿no? Efectivamente, ahí sí compartimos, digamos, entre Ecuador y República Dominicana, una problemática parecida, a pesar de todas las otras diferencias, por supuesto, de nuestros contextos. Gracias, Gertrudis. Buenos días, Yoconda, muchísimas gracias. Soy Carlos Avanza desde Flaxo, República Dominicana. Mucho gusto, primero que todo, agradecerlísimo su presentación. Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantada. Gracias, igual, el encantado soy yo, un placer, en verdad. Yo estoy trabajando mi tesis de doctorado justo sobre el retorno transnacional dominicano en la Complutense, bajo la dirección de Margarita Barañano. Y ahora bien. también... La conozco. Yo sé que se conocen, sí, he trabajado varias cosas. Sí, sí. Y también ahora con Nina Sorensen. Ajá. Y entonces yo le tenía una pregunta que tiene que ver con justo el último punto, el rol del Estado, porque muchas de las entrevistas que he hecho ha salido como las políticas públicas, ya sea, bueno, digamos, como diseño de política pública, o bien las prácticas del Estado, aunque no sea política, han interferido, ya sea para bien o para mal, en la reinserción de los migrantes de retorno. Especialmente los deportados se quejan de algunas prácticas, mientras que, digamos, en otros casos que podría establecerse algún tipo de vínculo para el desarrollo, ya sea comunitario, local, etcétera, la falta de política pública ha hecho de que los migrantes regresen un poco
poco al sede, ver cómo me la juego, ver cómo subsisto. Y entonces yo quería saber si ha salido un poco de eso también en Ecuador, porque yo sé que son muy paralelas las dos migraciones, y ver si el gobierno, que yo sé que el gobierno de allá es muy proactivo con el tema de la migración, si ha hecho algo a partir de un retorno tan significativo como el que han tenido. Y muchísimas gracias. No, gracias. A ver, bueno, sí, yo diría como, a ver, tres cuestiones en relación a la política pública de retorno que me parecen relevantes. Una que efectivamente Ecuador ha tenido o tuvo entre el 2008 y el 2013, podríamos decir, una activa, al menos la intención de una política de retorno activa. Había por ejemplo, un programa de microemprendimientos, una serie se trataba de transversalizar sectorialmente hacia otros programas de retorno, por ejemplo, programas de retorno en la salud, programas de retorno para el sector educativo, bueno, son los dos que yo conocí, en donde justamente se planteó este problema que ya mencionaba, de que las maestras querían volver a insertarse de nuevo en el sector educativo y no pasaban un examen, fracasaban, etcétera, ¿no? En los de microemprendimientos. Una cuestión que nos hizo falta en esta política pública, que como lo repito, desde el 2013 ya no la tenemos, parece que ahora el nuevo gobierno la está reformulando, es que no tenía enfoque de género. O sea, no tenía enfoque de género, no apuntaba a precisamente mirar las especificidades, las dificultades que podían tener hombres y mujeres en ese proceso de retorno. Entonces, y eso creo que es muy complejo, es decir, no solo es una ausencia de los estados, es muy complejo porque las experiencias que más se tienen en general de programas para retornados son los microemprendimientos. Es decir, un crédito que se ofrece, en algunos programas se apoya un poco todo el proceso de gestión, ¿no es cierto? Se capacita para que la familia migrante pueda asumir la cuestión administrativa, etcétera. Le apuntamos, y en la gran mayoría de programas le apuntan al microemprendimiento como la salida, pero no todos los y las migrantes que retornan, sobre todo de aquellos que fueron, ¿no es cierto?, vivieron estos procesos de descalificación, que tienen estudios, etcétera, apuntan al microemprendimiento. O sea, hay mucha gente que lo que quiere es un empleo, ¿sí? Un empleo en una institución pública, un empleo en una institución privada, o sea que no todo migrante que regresa quiere ser emprendedor. Entonces, ese mito también, y sobre todo en las mujeres, yo creo que hay que romper, porque esa es como la salida que siempre se ha tratado de dar en los programas de desarrollo, no solo a los migrantes, sino en general, ¿no? Estrategias de subsistencia, microemprendimiento y gestión. Y resulta que no, porque no necesariamente todo el mundo quiere ser microemprendedor. Entonces, ahí hay como varios mitos que hay que derrumbar en términos de política pública. Otra experiencia que se tuvo, y claro, otro cruce que al menos desde las lecciones que nos deja la política pública ecuatoriana no está presente, es la diferencia, los tipos de retorno. O sea, es radicalmente distinto, y es obvio que sea distinto el retorno económico, el retorno planificado, el retorno como fin del ciclo migratorio, el retorno por crisis económica, que obviamente el retorno por la deportación, ¿no? Y si a eso le cruzas género, pues tienes que diseñar políticas también diferenciadas, ¿no? Lo que pasó en el caso ecuatoriano es que lo que podríamos llamar el sujeto del retorno era un migrante económico que tenía ya cierta capacidad acumulada, que tenía cierto capital económico, y entonces el Estado le ayudaba con un crédito, pero el migrante también ponía su parte, ¿no? Entonces, el sujeto retornado era un sujeto que no tenía las características de la gran mayoría de retornados. Es decir, al sujeto retornado que no tenía capital,
que generalmente era hombre, o digamos que no era hombre, que había regresado deportado, que tuvo que salir corriendo de la crisis económica porque dejó su hipoteca, no entraba en el perfil de esos programas del Estado, del gobierno, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que nosotros hacíamos era que hay distintos tipos de retorno, no solo entre hombres y mujeres, sino por las condiciones de retorno, y que por lo tanto había que también tener políticas diferentes en ese sentido. Uno de los vacíos que teníamos en el caso ecuatoriano era la ayuda del gobierno en relación a los deportados. Es decir, se le apuntó mucho a ese retornado económico, pero no se hacía absolutamente nada por trabajar con los más vulnerables, que son los deportados, ¿no? Y las deportadas. Entonces hay mucha tela que cortar en términos de política pública, diría como dos cosas simplemente. El Estado y las políticas deben tomar en cuenta que hay distintos tipos de retorno debido a las condiciones del retorno y distintos tipos de retorno entre hombres y mujeres. Y que no todo el mundo quiere ser emprendedor, de alguna manera, ¿no? Que el Estado tiene que trabajar en bolsas de empleo en torno a otras cosas que no necesariamente sean ponerse un negocio. Muy buenos días, Gioconda. Buenos días. Mi nombre es Dani Marcelino, yo soy estudiante de maestría y alumno del profesor Julio César, que está conectado en esta conferencia y nos invitó a que participáramos. Gracias a él. Muy bien, Dani. Perfecto. Un asunto, la mayoría de nuestros emigrantes son emigrantes por condiciones económicas, digamos, ¿no? En el caso particular mío, un 70% de mi familia emigró fuera del país. Entonces, hay algo que sí me gustaría escuchar su opinión, y es respecto a esa ruptura que se da entre los padres y los hijos, padres, madres e hijos, cuando tienen que emigrar hacia otras tierras, y fundamentalmente en los casos en que la madre emigra cuando sus hijos son muy pequeños y la crianza de sus hijos queda en manos de sus abuelos, sus tíos, y la madre, digo la madre porque me quiero enfocar en la madre, que es quizás la que un mayor peso lleva en ese aspecto y sufre un poco más este tema. Se enfocan, en el caso dominicano, algunas experiencias que hemos tenido aquí, en tratar de solventar las necesidades de sus hijos con regalos, de manera económica, pero no están presentes durante la crianza. Y conozco casos particulares de hijos que cuando las madres logran llevárselo hacia el país donde han emigrado, los hijos no la reconocen como su madre. Y entonces, de alguna manera u otra, esa madre siente que la razón por la cual emigró del país, que fue más que para ayudar a su familia, fue totalmente, digamos, errada. Y tiene que lidiar en el país donde se encuentra con la realidad de que su hijo no la reconoce como su madre, porque entienden a veces que fueron abandonados por ella. ¿Cómo eso, si lo han estudiado, el efecto que tiene en las mujeres cuando tienen que retornar al país de origen por cualquiera de las razones que usted ha mencionado, o cuando se logran digamos, llevarse sus hijos al país donde se encuentran? ¿Qué efecto tiene esa ruptura filial que se da y digamos, ese erosionamiento de esa relación de padre, de madre, y de reconocimiento de que el sacrificio, porque es un sacrificio, el sacrificio que ella hizo saliendo del país, tuvo esas consecuencias negativas en ella como ser humano? Si tiene algo que me pueda comentar de sus propias experiencias, porque yo conozco las mías, las propias, y de cercano. Entonces sería excelente poder escucharla. Muchas gracias. Muy bien, Dani. Sí, mira, yo creo que este es un tema muy complejo, pero no es un tema absoluto. Yo diría que en este ciclo de lo que podríamos llamar esas maternidades transnacionales o estas familias separadas pero conectadas de alguna manera, tienes como distintos casos y distintos continuos y distintos condicionamientos que son muy importantes, ¿no?
Una primera cuestión es cuando el primer momento de la etapa migratoria, que podríamos decir cuando la madre recién sale y los hijos o hijas quedan a cargo de una tía, de una abuela o del padre, en algunos casos. Yo creo que ese primer momento de la separación es un momento de desestabilidad muy fuerte. Pero luego, dependiendo del grado de contacto y de posibilidad de mantener cierta conexión, eso también va a ayudar o no a que esa relación a la distancia se mantenga. Evidentemente, si eso no es posible, es más problemático al momento del reencuentro, y efectivamente también hay casos, lo hemos visto acá también en Ecuador, en donde yo en mi estudio sobre familias transnacionales tenía adolescentes, hijas, mujeres de 15, 16, 20 años que ya eran adultas y tenían madres que ya tenían papeles, entonces podían volver, pasar el verano y se volvían a ir en septiembre, etcétera. O sea, venían, tenían sus visitas que me decían a ratos, yo, bueno, con mi madre, por supuesto, quiero que venga, tengo mucha ilusión cuando viene, pero ya estamos acostumbrados a vivir nuestra vida aquí. Y eso de que venga a darnos órdenes o a querer ejercer su rol de madre más allá de su rol de proveedora, ya no lo aceptamos mucho, ¿no? Me decían estas jóvenes adolescentes, ya tenemos nuestra propia vida, nuestras reglas, hemos aprendido a vivir ya sin su presencia, y entonces esos choques, esos reencuentros eran complejos, ¿no? Pero a eso se matizaba mucho con ese reconocimiento que puede ser también problemático del esfuerzo de esas madres por sacar adelante a sus hijos. Muchas veces en casos sobre todo de madres sin pareja, que asumieron, ¿no es cierto?, el sacar adelante a sus hijos, muchos de los proyectos educativos de esos hijos e hijas eran posibles por el trabajo de esas madres, y en los hijos e hijas, más allá de ese sentido tal vez de ausencia, sí encontramos nosotros un reconocimiento muy fuerte. De que sabían perfectamente de los contextos en los que ellos vivían y salían, que no hubiese sido posible estudiar ingeniería, estudiar medicina, ir a comprarse determinadas cuestiones. Sus proyectos educativos eran muy importantes para las madres, inclusive más importantes que la propia casa. Entonces ahí yo sí creo que hay que matizar, hay que tener creo que habían, sobre todo en los jóvenes que nosotros entrevistamos, como esta especie de sentimientos mixtos, ¿no? De sentirse diferentes, de no haber podido tener una presencia tan fuerte en la madre, pero por otro lado, de tener otro tipo de relación. En términos afectivos. Ahora, en términos de capitales, sociológicamente hablando, una cuestión que madres y padres tratan de dar a sus hijos en estos casos es precisamente ese capital de movilidad. Entonces, el hecho de que ahora esos hijos e hijas puedan ir a Estados Unidos, puedan ir a España, es un cambio también distinto, ¿no? Eso es otra cuestión, que tal vez no es emocional y es más social, ¿no? Y inclusive económica. Y un tercer elemento que me parece importante, al menos que se da en el caso ecuatoriano, yo sospecho que en Dominicana también, es que muchas veces esas familias, no es que se rompe una familia que partía como una familia claramente de mamá, papá e hijos ya instalados y concretos en la ciudad de origen, y que luego se separa con la migración. Las historias familiares también de en nuestro estudio mostraban que nuestras familias también son desde ya muy complejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo migración interna, las propias madres y padres que emigraron a su vez tuvieron infancias en donde estuvieron separados de sus madres y sus padres porque vivían en el campo y ellos salieron a la ciudad. Es decir, tampoco hay esa idea de que en origen tenían unas familias estructuradas, papás, mamás que vivían y convivían todo el tiempo juntos, ¿no? Hijos se criaban en el campo, otros se criaban en la ciudad y después se fueron. Entonces, también matizar que la ruptura no se da de una familia
perfecta hacia una familia separada, sino que hay muchos tipos de familia que entran en juego y esta es como una experiencia diferente también. Y también un último elemento ya en términos como de identidades cambiantes es nosotros nos topamos también con muchas mujeres que sufrieron muchísimo la separación, su rol materno de separación de sus hijos, estaban siempre muy angustiadas de saber qué estaba pasando con sus hijos en sus casas, pero que después de un tiempo también se acostumbran a esa maternidad a distancia y los hijos de hijas también. O sea, es como un rehacerse en una situación de vulnerabilidad, de fragilidad, pero que tienes que salir adelante. ¿Sí? Entonces yo creo que sobre todo eso, ¿no? La gente sigue y me decían, bueno, yo sí les extrañaba mucho a mis hijos, se me hacía casi imposible el asumir esta situación, pero ya uno rutiniza, se arma de fuerza, entiende que está en otra situación y sale adelante, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, como el reconocer que son distintas conexiones, emociones, las que entran en juego en las familias a distancia. Bueno, nada, queremos agradecer una vez más informalmente a la doctora Yoconda Herrera, que no sé si tiene idea del enorme valor de esta contribución, porque el tema migratorio, a pesar de la realidad migratoria de República Dominicana, nos han estudiado siempre desde fuera. Para nosotros en República Dominicana, desde el Instituto Nacional de Migración y la Escuela Nacional de Migración, estamos dando pasos que son realmente pioneros para abrir camino, abrir conocimiento, generar más actores involucrados con el tema migratorio, con lo cual su colaboración realmente ha sido muy valiosa. Creo que ha podido captar la diversidad de instituciones que se han conectado y que de alguna manera realmente empiezan a pensar de una manera diferente en el tema migratorio. Queremos agradecer de manera especial a una representación que hemos tenido del Gabinete Social de la Vicepresidencia, quienes son los responsables de implementar las políticas públicas en materia social, y con quienes el Instituto Nacional de Migración hemos firmado recientemente un acuerdo de colaboración con ellos, también con la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que esperamos que sea el germen de las primeras iniciativas formales de políticas públicas sociales para los migrantes retornados. Entonces, los modelos del Ecuador, Colombia, Perú, Centroamérica, son realmente un referente muy importante y sobre todo fundamentados en los estudios académicos que nos arrojan luz sobre esas dinámicas. Así que realmente muchísimas gracias a usted y también a las personas que nos han acompañado. Paso la palabra a mi colega Luciana González, que es la coordinadora de estas videoconferencias. Muchísimas gracias. Y queremos agradecer a Sobeida por estar acompañando como equipo técnico que está aquí desde muy temprano, ajustando todos los pequeños fallos que puedan surgir para que puedan disfrutar de una manera amplia y nítida de este tipo de videoconferencias. Queremos agradecer a algunas instituciones que nos han puesto sus nombres. Queremos, de ahí está Flaxo, está la OEA, ORMICA, la Policía Nacional de la República Dominicana, Movimiento Sindical, Confederación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Muchas gracias y esperamos que nos sigan en las redes sociales y nos acompañen en otras actividades abiertas al público desde aquí. También queremos comentarles que luego de que pase por el proceso de DICOM, estará disponible para ustedes este video. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luisiana, y al Instituto Nacional de Migración por permitirme compartir mi trabajo. Estoy aquí a las órdenes para seguir esta comunicación y esta conexión. Muchas gracias también. Gracias a ti, un placer.